José Mateo, muy buenas tardes de Un poco de Derecho Marín y Mateo Abogados. ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, hostia, es que estreno micrófono y no sabía Ah, si se me escuchaba bien o no. sí, sí, pues se escucha muy bien, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Sí, bueno, vamos a hablar, a ver, es un tema que en muchas ocasiones parece bastante obvio, Ujú. pero que en ocasiones se puede complicar bastante. Y tiene que ver con dónde, en qué territorio, qué organismo o qué ley es el competente para la tramitación de la sucesión de una persona, ¿vale? Ajá. Me refiero, si tú eres valenciano y has vivido toda la vida en Valencia, pues las personas pueden decir, pues sencillo, evidentemente, se tiene que tramitar con arreglo a la ley valenciana, a la ley, en este caso, a la ley española. Ujú. Si fuera en Aragón, pues porque tiene vecindad civil, ahora hablaremos del concepto de vecindad, pues si hay derecho aragonés, hay derecho foral, pues derecho foral, y lo mismo puede ocurrir en Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, dijéramos que, eh, por un lado, hay que determinar dónde se tramita su herencia, es decir, a efectos fiscales, dónde Ujú. se liquidan los impuestos, que pues claro, cambia radicalmente. No es lo mismo aplicar los impuestos si yo soy catalán, con arreglo a la norma catalana y fiscal, que en Madrid, por ejemplo, que hay unas bonificaciones mucho más importantes. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley aplicable y de la norma fiscal y del órgano que tiene que liquidar los impuestos, ¿vale? Entonces, la cosa se complica bastante. Entonces, por un lado tenemos cuál es la ley aplicable, es decir, me refiero qué norma o qué conjunto de normas es la que se aplica al fallecimiento de una persona. Generalmente, salvo lo que hablaremos ahora posteriormente, se tiene que ver con la nacionalidad. O sea, nuestra ley dice que las leyes, que las herencias de los ciudadanos españoles se rigen por el derecho español, con la salvedad que ahora comentaremos de la Ujú. vecindad civil, que ya he dicho antes, ¿vale? Porque además el problema en España es que no tenemos un único régimen, tenemos un régimen de derecho civil, que es el régimen que llamamos común, pero luego hay regímenes forales en País Vasco, Aragón, Galicia, Cataluña, tienen un régimen foral que se llama, reconocido por la Constitución, y tienen regímenes civiles diferentes y sus herencias se gestionan de forma diferente, ¿vale? En segundo lugar, que no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver la competencia, es decir, porque hay una ley nacional o autonómica, pero luego está la competencia, que es dentro del territorio español. Vamos a simplificar el derecho común, es decir, el derecho del Código Civil, no los derechos forales. ¿Dónde se tramita? ¿En Valencia o en Castilla-La Mancha? Porque hay casos que parecen muy fáciles. Si mi padre fallece en la Comunidad Valenciana, que aquí tenemos derecho común, que se llama Código Civil. Antes tuvimos unos años un derecho foral, pero nos duró poco, ¿vale? Nos duró poco porque el Tribunal Constitucional anuló esa ley, por lo tanto, eh, tenemos como tener en Castilla-La Mancha, o en Andalucía, régimen del Código Civil. Pero imagínate que mi padre vivía aquí, pero todos sus bienes estaban en Castilla-La Mancha o estaban en Andalucía. Ya la cosa se va complicando, ¿verdad? Claro. Ujú. O imagínate que mi padre vivía aquí, pero estaba empadronado por circunstancias en su segunda residencia en Castilla-La Mancha o en Andalucía o donde fuere, ¿no? Hay situaciones que parecen sencillas, pero no son sencillas. Entonces, tenemos por un lado que determinar cuál es la ley. Segundo lugar, qué tribunal no, qué órgano es el competente. Me refiero administrativo, porque es lo que nos va a determinar qué ley fiscal se le aplica y qué bonificaciones. Y además se complica la cosa, porque que es un poco lo que venimos a comentar hoy en esencia, ¿no? Y es que hay cerca en el entorno, somos ciudadanos europeos, vivimos en un entorno europeo con una normativa que nos vincula directamente, y se estima que hay entre 8 a 10 millones de personas en Europa que no residen que son nacionales que residen habitualmente en otro estado, es decir, alemanes que viven en España, Ujú. españoles que viven en Alemania, y la cosa, como te puedes imaginar, se complica aún más, ¿no? Es decir, conocemos casos de ciudadanos alemanes que vienen a vivir
a España y que tienen parte de sus bienes aquí y parte de sus bienes en Alemania y otros bienes en Francia, ¿no? Entonces ya la cosa se va complicando, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿no? Toda esta marabunta de situación, había una situación hasta el año 2012, me refiero respecto de los no nacionales, que es un poco donde está la cosa más complicada, porque para los nacionales está, entre comillas, más sencillo, y ahora lo comentaremos brevemente. Entonces, por resumir, lo primero que tenemos que determinar es qué ley se me aplica. En principio, en España, lo que dice la ley es que la ley nacional, o sea, la ley española, se aplica a los ciudadanos españoles. Es lo que viene a decir la ley, que lo decía antes el Código Civil, que luego el reglamento europeo que vamos a comentar, que se llama, bueno, el número del reglamento es el reglamento europeo 650 del 2012, que lo que hace es modificar este artículo del Código Civil que dice que todas las leyes, que la ley nacional se aplica siempre a los ciudadanos españoles, ¿no? Con la salvedad de las vecindades civiles y forales. Y luego, por otro lado, tenemos el problema de que dentro de los ciudadanos españoles la competencia autonómica se determina por la residencia. O sea, es decir, la ley que a mí se me aplica, a mí ciudadano español valenciano, es la ley del Código Civil, donde se liquida el impuesto y donde se me aplican porque sabes que el problema del impuesto de sucesiones es que el Código Civil se aplica a toda España, salvo donde hay derecho foral, pero luego cada comunidad autónoma tiene su impuesto de sucesiones. Es que hablamos de cosas diferentes. Claro. Una cosa es la ley que a mí me toca aplicar, por ejemplo, las legítimas en Valencia no son igual que en Cataluña, no, son diferentes completamente, o que en Galicia, ¿vale? Pero es que además, ¿en qué comunidad autónoma se me aplica? Porque hay muchas, evidentemente en un territorio foral se aplica la ley foral en Cataluña, vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero es que el Código Civil se aplica en las restantes 12 o 13 comunidades autónomas. Entonces, ¿qué criterio es el que rige? Es un criterio bastante complejo. Hay una ley que es una ley estatal, que es la LOFAGE, que le llamamos, la Ley Orgánica de Funcionamiento General del Estado, que lo que te determina es, así como habrás oído muchas veces nombrar que la residencia en España, en el impuesto de la renta, en el impuesto del patrimonio, se determina por donde has vivido más de 183 días, porque todos recordamos a deportistas que decían que residían en Andorra, ahora como está tan de moda, sí, y que en realidad Hacienda justificaba que o vivía 183 días en España de forma efectiva, o su centro de intereses vitales, su familia, sus hijos, su casa, los colegios, eran en España, con lo cual ya no se aplica solo el criterio de residencia, sino el de centro de interés vital, ¿no? Entonces Hacienda desmontaba eso porque era un fraude. Tú realmente vives en España aunque me digas que vives fuera, ¿vale? Claro. Pero en el impuesto de sucesiones, ¿qué comunidad autónoma es la? Porque claro, aquí es una guerra. ¿Qué comunidad autónoma es la que te cobra? El impuesto de sucesiones, que es un impuesto estatal, vale, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, por ejemplo, las tres te van a aplicar la misma ley. La ley que rige tu herencia. Pero luego está la ley fiscal. Dentro de la misma ley, las mismas legítimas, el mismo testamento, ¿quién te cobra a ti el impuesto de sucesiones, ¿no? Es decir, porque es una competencia autonómica el impuesto de sucesiones. Entonces, eso se determina por el criterio también de residencia. Pero en lugar de computar un año, lo que hace la ley es coge el periodo de tiempo máximo de el mayor periodo vivido en los últimos 5 años. Quiere decir que una persona que, por ejemplo, ha vivido, fallece en 2020, lo que se comprueba es dónde ha vivido la mayor parte del tiempo en sus últimos 5 años. ¿Vale? Tipo, si yo viví 2 años en Castilla-La Mancha y pasé 3 años en la Comunidad Valenciana, tengo que justificar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay un procedimiento interno, porque cada comunidad autónoma puede intentar liquidarte el impuesto. Hay un procedimiento administrativo que lo determina en caso de conflicto. Si yo considero como contribuyente que tengo que tributar en Valencia, comprobaré, pues con los medios que me permiten derecho, un certificado de empadronamiento, como sea, que yo de los últimos 5 años, 2 años y medio más un día, he vivido en la Comunidad Valenciana. Entonces pediré la tributación aquí. ¿Esto qué tiene trascendencia? Pues tiene trascendencia en que no es lo mismo, como te decía antes, vivir en Castilla-La Mancha con unas bonificaciones muy altas, en Valencia, que las tiene más bajas, o en Madrid, que prácticamente no se paga nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cambia mucho. Esto no tiene nada que ver, José, que ya lo hemos hablado alguna vez, con el fraude fiscal.
Esto no tiene nada que ver con las personas que se están oyendo ahora en medios de comunicación, que Hacienda va detrás de ellos, que se van a vivir a Madrid, dicen, se empadronan en Madrid, pero viven en Valencia. O donde fuere, ¿no? Entonces, eso se llama fraude de ley. Es que yo le digo a Hacienda que estoy viviendo en un sitio cuando en realidad vivo en otro. Si Hacienda me descubre, me hará tributar donde realmente yo debiera tributar. Lo digo porque ha habido muchas noticias, personas con poder adquisitivos medios altos que han fingido su domicilio en Madrid para no pagar impuesto de patrimonio, para no pagar impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, bueno, entonces hasta aquí parece que estaba claro, ¿no? Es decir, bueno, pues en España se me aplica el Código Civil a la hora de calcular las legítimas de la viuda, de los hijos, las formalidades del testamento, etcétera, ¿no? Las comunidades con régimen foral, Cataluña, Galicia, País Vasco, etcétera, ¿no? O regímenes especiales o forales tienen su propio régimen. Y luego, ¿qué comunidad autónoma es la que se determina por la vecindad civil, que te decía al principio? Y es que la vecindad civil se determina que si yo soy de Valencia y no tiene nada que ver con la residencia fiscal, tiene que decir con que se me aplique la ley. Si yo me voy a vivir al País Vasco, vivo durante 10 años en el País Vasco y puedo acogerme a la vecindad civil. ¿Me explico? Sí. Es que no es lo mismo qué ley se me aplica, la estatal o la autonómica en Cataluña y en País Vasco, que luego dentro del régimen civil, ¿qué norma se me aplica? Me refiero, yo no puedo irme al País Vasco y decir, es que llevo viviendo 2 años y medio y que me apliquen el régimen vasco, porque no tengo vecindad civil vasca. ¿Me entiendes? Ahora, dentro de los 13 comunidades autónomas que no hay régimen foral, yo me puedo vivir aquí, entonces ya Castilla-La Mancha, Valencia o Andalucía se pelearán por ver cuál me tiene que cobrar a mí no, a mis herederos, el impuesto de sucesiones, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora se complicamos lo que te decía un poco más, ¿no? Que es un poco lo que venimos a comentar, que es un reglamento que existe desde el año 2012, pero que en realidad no se está aplicando mucho. Evidentemente se aplica a herencias de transfronterizos, de no residentes o de residentes extranjeros, por lo tanto no es la misma consecuencia o el mismo efecto que no es lo mismo, porque no es la misma cantidad de extranjeros que viven aquí de forma permanente que los nacionales. Pero es importante conocerlo, ¿no? Y nos puede ocurrir mucho. Y es que el problema es que cada país tiene su propia regulación. Y había una disparidad de criterios como suele ocurrir en Europa, ¿no? Pues que en España teníamos un criterio, en Alemania otro. Entonces, claro, esto generaba situaciones que se llaman transfronterizas de conflicto. Y es el ejemplo que te ponía antes. Un alemán que es ciudadano alemán, pero que vivía de forma permanente en España o en Francia. ¿Vale? ¿Esto qué tiene que ver? Dice, bueno, pues que si es alemán que tribute en Alemania. Ya, pero el problema que nos encontramos en este caso es que en realidad en un marco económico europeo tiene que haber una serie de principios europeos que rijan, me refiero. Es decir, por eso hay principios de libertad de empresa. Yo me puedo ir a Francia y montar una empresa sin problemas. De trabajo, yo no necesito un permiso de trabajo. De movimiento, yo no necesito moverme. Es decir, si yo soy ciudadano alemán y llevo 25 años viviendo en Javea, yo quiero, en principio lo normal es que si yo vivo en Javea, mi centro de interés está aquí, mi casa está aquí, que la norma se rija aquí. ¿Vale? Esto es un poco delicado porque va en contra de los derechos nacionales, como suele pasar muchas veces. Europa va por un lado y luego cada estado tiene su interés, ¿no? Claro. Entonces, al final, en 2012 se dictó un reglamento que le llamamos el 650/2012, como te decía. Y ese reglamento, que además ese no necesita ninguna ley española que la aplique, o sea, se aplica directamente, no es una directiva. La directiva la dicta Europa, viene a España y hay una ley española que la aplica, que la transpone, que llamamos, la aplica a nuestro sistema. El reglamento es de aplicación directa, o sea, el reglamento es que se publica por el Parlamento Europeo y los estados la tienen que cumplir como una ley, como si fuera una ley de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser de aplicación directa, no ha tenido mucha repercusión porque no se ha modificado. Entonces hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que a día de hoy el Código Civil sigue diciendo en el artículo 9.8 que la ley de sucesión y de legítimas y de todo de los españoles se rige por el derecho nacional, en este caso, es decir, por el derecho español en un español. O si hay una remisión al derecho foral, ¿no? Entonces,
En cambio, el reglamento este que te comento, que aparte de recoger muchas cuestiones como pues, el reconocimiento de resoluciones y como el competencia de conflictos, en tema de todo relacionado con tema de herencias y de sucesiones, fundamentalmente habla de dos cosas que son lo esencial, ¿no? Y es que determina que, salvo que yo haga un testamento, un documento público y diga que quiero que se me rija por el derecho nacional, en el ejemplo que te ponía antes, el alemán, dice que quiero que viva en España de forma permanente, mi herencia se rija por el derecho alemán, ¿vale? En principio, el criterio que rige imperante es el de residencia. Es decir, si un alemán se viene a vivir a España y está 5, 6, 7 años, se empadrona aquí, su centro aquí, los herederos donde tienen que hacer su herencia, la ley que rige a todos los efectos y los impuestos, todo se hace en España. Claro, esto tiene consecuencias importantes porque, por ejemplo, en ciertos países europeos, en Alemania o en los países nórdicos, no hay legítimas. El concepto ese que hemos hablado, o que habéis oído hablar en nosotros, o habréis oído hablar de que son partes por ley que sí o sí, salvo causas muy graves, se la tengo que dejar a los hijos o a los padres. En esos países no hay legítimas. Yo, por ejemplo, a mi hijo le quiero desheredar aquí en España y tengo que ser una situación gravísima para que ocurra. Yo me voy a vivir a Francia y vivo en Francia y tengo mi residencia y según el reglamento que te acabo de decir, mi herencia se rige por el derecho francés y a lo mejor el derecho francés no tiene legítimas. Y mis herederos se tienen que ir a Francia, aun siendo españoles y estando parte de los bienes aquí, y regir mi herencia con la regla del derecho francés y frente a las autoridades fiscales francesas. ¿Vale? Esto lo cambia todo, ¿vale? Entonces, ¿consecuencias que puede generar? Pues cada día más. Evidentemente esto no es un caso que vaya diariamente, no recibimos herencias de ciudadanos alemanes, pero es importante conocerlo porque nos encontramos un desconocimiento muy grande por parte de la gente, de los clientes, incluso de las propias administraciones. Desconocen por completo el régimen. Me refiero, es decir, autoridades tributarias de ciudadanos españoles que aún residiendo fuera pretenden liquidarnos los impuestos de sucesiones como si fueran... Es que aquí, según la ley, se aplica el artículo 9 del Código Civil y dice que usted, como es español, la legitimas con el derecho español. ¿Me entiendes? Es decir, cuando el reglamento en realidad lo que hace es que está anulando o derogando ese artículo del Código Civil que a día de hoy sigue vigente. Y es que si, según el reglamento, mi padre tiene residencia efectiva en Francia, yo tengo que hacer la herencia con arreglo al derecho francés. Y si allí hay legítimas, cumplir las que hay allí. Y si no hay, no hay. Y las causas de desheredación con derecho francés. Y los impuestos con arreglo al derecho francés en una oficina tributaria francesa. ¿Vale? Es decir, las consecuencias son importantes. Sí que es verdad que por ser críticos, me gusta siempre tener un punto crítico, que el reglamento, este en cuestión, como muchas veces, claro, tiene conceptos un poco ambiguos, ¿no? Tiene conceptos un poco ambiguos, porque es verdad que habla de residencia permanente, pero no la define. También tiene tela el tema, porque dice que si un ciudadano francés que viene a vivir aquí de forma permanente en España, o viceversa, un ciudadano español que se va a vivir fuera, no determina o no define cuál es el concepto de residencia permanente, a veces es difícil determinar cómo es la residencia permanente. Se consideran 6 meses, se considera un año, se consideran 7. Es decir, no hay un criterio claro. Lo que sí que está claro es que un poco, en caso de conflicto, será el país donde reside, los tribunales del país donde supuestamente reside la persona fallecida, los que tendrán que determinar si efectivamente hay o no ese criterio de temporalidad. Yo creo que en España, por ejemplo, si se dé el caso, se han dado casos no judiciales, yo no he encontrado casos judiciales, porque digo que es una ley, un reglamento que, aunque sería de aplicación, pero que hay mucho desconocimiento del mismo, pero sí que hemos conocido casos de gente que pues han venido aquí y han dictado testamentos con arreglo al derecho español y luego en los registros ha habido problemas porque no se cumplían a juicio de los registradores ciertos criterios respecto de la ley competente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente, en resumen, ¿no? Es decir, por concretar, tiene que tener la gente muy clara
¿cuál es el criterio? Es decir, porque si yo hoy, antes era bastante inusual, hoy en día cada vez es más habitual. Personas que tienen padre de una nacionalidad, madre de otra, puedo encontrarme con padres que mi padre es español, mi madre es francesa, eso lo vemos más Ujú. a menudo incluso, que viven en España. La herencia del padre se rige por el derecho español y la herencia de la madre por el derecho francés, pero los bienes están en España. Caray. El lío es de órdago. Y ya te digo yo que la tramitación de esas herencias muchas veces es muy compleja. Con lo que se hace con este reglamento es, se simplifica. Oye, y si esta madre francesa que comentábamos, o el alemán que decía al principio, quiere que se rija por su derecho francés, simplemente va a un notario español o a un notario francés, que además el reglamento ya reconoce que esas escrituras tienen validez indistinta, ¿eh? Y digo, oiga, no, que independientemente de donde yo resida, quiero que mi régimen de herencia, de ley aplicable y de legítimas y demás, se tramite según el derecho francés, en este caso, que es mi derecho nacional o el derecho alemán, ¿no? Y luego, respecto de la norma fiscal española, pues lo que te comentaba al principio, quiero decir, hay que tener muy presente que ojo con los empadronamientos, porque muchas personas están empadronados en un lugar, pero su centro de intereses vitales que llamamos están en otro. Entonces, mucho cuidado con las personas que se empadronan en un sitio, pero que luego se puede justificar que tienen el uso permanente en otra vivienda, que Hacienda hila muy fino. Pueden considerar que, pues porque justificantes a la hora de las altas de luz, las altas de agua, que mi consumo es en mi supuestamente segunda residencia en Valencia, cuando mi primera residencia es Madrid, en mi primera residencia no tengo consumo eléctrico y la que supuestamente es mi segunda residencia tengo todo el consumo. Con esto lo que te quiero decir es que aunque nos parezca que no, Hacienda cada día lo está mirando más y hay que formarse bien, tanto si somos nacionales o españoles, como si somos extranjeros o no residentes, realmente si tenemos claro que cuál es la ley que se nos va a aplicar, en qué comunidad autónoma van a tributar nuestros herederos, ¿vale? Y en el caso de no residentes, si tengo o no claro qué ley se me va a aplicar por ser ciudadano europeo que vive en España, ¿no? Es un poco lo que hay que valorar previamente. Y luego a la hora de las sucesiones, tener en cuenta que todo lo que hemos dicho se aplica a sucesiones, pero el impuesto de donaciones tiene un criterio completamente diferente. De hecho, este reglamento no se aplica a las donaciones. Y la ley que te he dicho antes es diferente, porque cuando yo dono un bien inmueble, una casa, un apartamento, no rige, como en las herencias, la residencia del heredero, perdón, del causante, del fallecido, ¿no? Sino que rige el lugar donde estén los inmuebles. Y yo, ciudadano valenciano, con padre valenciano, hijo valenciano, dono a mi padre una donación de un bien en Andalucía y tributa por el impuesto de donaciones de allí. Con lo cual la sorpresa puede ser mayúscula. Hay que tener mucho cuidado con la competencia fiscal, porque nos pueden dar desagradables sorpresas. En cambio, cuidado, porque con las donaciones de dinero el criterio es diferente. Tributa donde resida el que recibe el dinero. Por lo tanto, fíjate tú el lío. En las herencias tributa, en teoría, donde sea el fallecido, que luego los herederos también, que además aquí ha habido, ya creo que hemos hecho algún post también hablando del jaleo de que según si eras español, europeo o extranjero, te aplicaban una de las bonificaciones de la comunidad autónoma en cuestión. Eso ya porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, alguna sentencia del Tribunal Supremo o algún reglamento que te comentaba de la Unión Europea, ya ha ido poniendo un poco freno a eso porque eran situaciones absolutamente absurdas, ¿no? Es decir, que si una misma familia, que uno de los hijos vivía en Andalucía, no tenía reducción entonces y los otros tres hermanos sí, o uno de los hermanos vivía en Francia y pagaba 27 veces más impuestos que sus hermanos, solo por el lugar de residencia, siendo todos europeos, ¿no? Todo eso ya se ha ido poniendo freno, pero estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de planificar y de hacer las cosas bien, ¿no? No tener sorpresas, porque puede haber sorpresas importantes, me refiero, si no hacemos las cosas bien. Claro. No, está claro que el lío ese no puede ser monumental y también cuidado a lo mejor con personas que se jubilan y dicen, bueno, pues vámonos al pueblo de tu madre que está en Francia, por decir algo, y han hecho el testamento y todo pensando en España, luego han pensado lo que han pensado y se han ido a Francia y le han dejado todo tal cual sin tocar nada. Entonces, claro, si por luego llega la desgracia y fallecen allí, pues todo el lío que Bueno, pueden... correcto, ahí es lo que te comentaba. Si lo único que yo comentaba es un poco todo lo que hemos comentado aquí, es un poco al concepto de
asesorarse previamente, Claro. saber en qué situación estoy, porque esa situación que tú has comentado, esos padres simplemente haciendo un testamento en un notario aquí en España, diciendo quiero que mi herencia se rija por el derecho español, Ujú, simplemente, aunque me vaya a vivir a Laponia y esté 40 años allí, lo que regirá será mi testamento, ujú, incluso aunque tenga bienes en Laponia. ujú. Claro, Se pero eso regirá en el derecho claro, pero español, previamente eso, el diciéndolo. impuesto se hará en España, sí que es cierto que para heredar la casa de Laponia, pues tendré que incluirlo aquí y luego traducir esa herencia, llevarla allí y que la autoridad fiscal finlandesa o noruega o la que fuere, pues me lo reconozca esa escritura y me lo reconozca la Ujú, titularidad conforme al derecho de allí que haya en Finlandia. Pues ujú, si se registra, se registrará, o si hay un documento público que acredite la titularidad, ¿no? Sí, ahí sí que es verdad que este reglamento, igual que hay otro reglamento, dentro de Europa, cualquier título, tanto judicial, administrativo, notarial que yo tenga en España, el reconocimiento en otro país es casi inmediato, ujú. cosa que no ocurría antes, que en eso sí que hemos avanzado. No como debiera, pero en muchas cosas sí que se han agilizado Ujú. mucho, ¿no? Bueno, pues mira, menos mal, algo es algo, pero siempre eso, primero asesorarse bien y luego pues hacer las cosas también como toca, es decir, no, si te vas a Laponia, como estamos comentando, asegúrate antes de irte a Laponia, ir al notario y explicarlo, decir, mira, pues aunque me vaya a Laponia, pero que se rija como si estuviera en España, no vaya a ser que eso no lo hagas, te vayas a Laponia tan felizmente y luego tus herederos Mm. a ver qué hacen. Claro, no, aquí el problema fundamental que te puedes encontrar es que una persona que, tanto un extranjero que quiera vivir en España, europeo me refiero, Ujú, como viceversa, que él esté confiado en el sentido de que no hace testamento, tiene su residencia en España y podemos encontrarnos que sus herederos, cuando hagan aquí, pues la autoridad fiscal de aquí de España, ¿no? Es decir, ujú, para inscribir los bienes que tenga en España, o las cuentas, las entidades bancarias, o las acciones, o los coches, aquí la autoridad fiscal te diga, no, usted no me puede venir con un título finlandés porque según este reglamento, esta persona tenía su residencia fiscal en España y lo saben, te garantizo que lo saben, igual que saben si tú tienes tu residencia en la Comunidad Valenciana o Andalucía, porque Hacienda cruza datos por lo menos con la Comunidad Valenciana y nos consta que también con las autoridades autonómicas y cada vez cruzan más datos y saben si tienes residencia fiscal en la Comunidad Valenciana o no, porque a veces nos ocurre que vamos a liquidar impuestos aquí y nos lo rechazan. Porque nos dicen, no, no es la competencia de la comunidad autónoma, porque ellos comprueban en el registro, ujú. comprueban que esa persona tiene su residencia fiscal, según consta Hacienda, en Castilla-La Mancha. Y nos dicen, no, te tienes que ir a liquidar el impuesto a Castilla-La Mancha. Luego ya una vez liquides el impuesto, vienes aquí, yo te inscribo aquí en el registro, el registrador o el banco, te liquida los bancos, pero de entrada la entidad competente es esa. Claro, si encima, en lugar de ser Código Civil, es decir, territorio común fiscal, es del País Vasco o es de Cataluña, que es régimen foral, la cosa se complica más aún. Porque te tienes que ir al País Vasco, con arreglo al País Vasco, el derecho foral, liquidar con arreglo a su ley, etcétera, ¿no? Y encima con arreglo a, claro, si tenía residencia allí, pues la residencia que tuviera allí, y luego ya venir a España, ¿no? Aquí dentro de España no rige tanto, es decir, rige el criterio de territorialidad dentro de las comunidades autónomas que tenemos Código Civil. Las comunidades autónomas que tienen derecho foral no rige ese criterio, rige un criterio de vecindad. ¿Me Ya, ya. explico? Sí, 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 sí. Porque para que, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo qué ley se me aplica, el Código Civil o la ley foral del País Vasco, para eso me exigen 10 años en un sitio o en otro, se llama Ujú, vecindad civil. Y luego dentro de los países, perdón, de las comunidades autónomas donde haya un régimen único, que es el Código Civil, ¿qué comunidad autónoma le corresponde? Donde haya vivido los últimos 5 años la mayor parte. ujú. Y luego lo que hemos comentado del derecho europeo, que es un concepto radicalmente diferente. Y que aquí no establece plazo, con lo cual el lío está servido. Pero bueno, yo entiendo que las autoridades esquí lo que harán será seguir un criterio similar. Pues igual cogen el criterio de Hacienda, que son 3 años para determinar la residencia en domicilio habitual. Ujú. Igual cogen el criterio de 5 años, que es el criterio territorial. La verdad que el reglamento no establece un criterio claro, europeo. Simplemente te dice residencia habitual y efectiva, ¿no? Bueno, es un poco ambiguo, pero en fin, es lo que hay, ¿no?
Bueno, pues vista el lío que se puede organizar, yo creo que lo más conveniente es acudir a grandes profesionales para que te asesoren y te resuelvan todas las dudas que pueden haber. Y creo que Marín y Mateo Abogados, como estamos viendo, pues es el claro ejemplo de ellos. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Sí, pueden, pues entran en nuestra web, marinimateoabogados.es. Ahí tendrán un formulario de contacto, podrán, tienen el teléfono, bueno, 96320 2876, y en general con el correo info@marinimateo.es, es decir, tendrán todos los medios que puedan, es decir, para poder contactarnos, tanto a través de web, como a través de formulario, como a través de teléfono, correo electrónico, etcétera. Simplemente poniéndolo en el buscador de Google, Marín y Mateo Abogados, nos pueden encontrar, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y A ti. escuchamos el lunes que viene. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego, Hasta José. luego. Recordad que a las 7 tenemos una cita con nuestro compañero David Arraez, así que no os vayáis muy lejos. Siempre tenemos que intentar.